Alfonso Torres, soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria chica, esta patria nuestra, República Dominicana, pero de igual, con la patria latino-caribeña, la patria grande de la que nos habló siempre José Martí, y con esos principios antillanistas de Ramón Emeterio Betance, Gregorio Luperón, Simón Bolívar, José Martí, aquí para conversar con un hermano de Puerto Rico, don Fernando Quiles, que estuvo en el país a propósito, aunque está todavía aquí, ¿verdad?, de la 7ª Asamblea de los Pueblos del Caribe. Ya con Elio Gámez veíamos algunas notas así muy rápidamente de lo que pudo haber pasado, de lo que pasó en este encuentro caribeño, un encuentro importante, con muchos delegados representativos de diferentes instituciones políticos, sociales de nuestro Caribe. Un aspecto importante que me llamó la atención en lo que decía Elio Gámez, que de Cuba, dentro de su delegación, venían unos representantes religiosos del Centro de Estudio Martin Luther King Jr., algo así, importante, pero no pude con Elio abordar esa parte, porque sería bueno tener algunas reflexiones, información, análisis de esa participación, pero bueno, no se pudo. Don Fernando Quiles, ¿cómo le ha ido en el país? Muy bien, buenos días. A usted que siempre le va bien. Sí, y más cuando estoy contigo siempre. Por acá, siempre me reciben excelentemente ya bien. Usted está aplatanado, usted aquí se tira su mangú con salami guisado. Ya mismo, dentro de poco. Vamos dentro para de poco. eso, sí. Fernando, la asamblea, ¿cómo estuvo? La participación de la gente, el interés, los temas. Pues, buenos días a todos. Y la delegación de Puerto Rico, vino siempre una delegación buena de unos 15, 16 delegados. Fuimos en total 15 delegados de originalmente 30 personas que estaban interesadas en venir, pero tú sabes, ya hablamos en el otro programa de la dificultad que se nos presentó con lo del huracán María, Irma primero, después María, y la mitad de esos delegados decidió no venir porque es un momento en que el dinero hace falta conservarlo, porque no sabemos hasta cuándo podemos seguir aguantando la situación, pero entiendo de que es muy buena la participación, ya que yo estuve también en la asamblea anterior, que fue en el 2015 en la isla de Curazao, y allí solamente pudimos ir 5 delegados. En una anterior en Trinidad y Tobago también fue una delegación simbólica pequeña. Hemos visto cómo el tema de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, y máxime que se pueda celebrar aquí en Santo Domingo, nos facilitaba estar aquí cerca de nuestro entorno. Te escuchaba decir sobre la delegación del sector religioso en Cuba. Yo tuve esa misma curiosidad y pude hablar con la representante que es pastora, es una pastora de la iglesia presbiteriana radicada en la nueva provincia de Mayabeque, y a la vez pues ella es una persona que coordina trabajos en el Centro Martin Luther King Jr. Interesante porque incluso yo le dije que ahora mismo habíamos leído de que hay una proliferación de iglesias protestantes, o sea, de distintas denominaciones protestantes en Cuba, así como las hay aquí en la República Dominicana, como las hay en Puerto Rico. Y estuve hablando con ella sobre remontándonos al 1898 en Puerto Rico, cuando somos cedidos por España a los Estados Unidos, un cambio de imperio que dura hasta nuestros días, como luego cuando concluye ese gobierno militar que duró 2 años, de 1898 a 1900, y se instituye bajo la ley Foraker el gobierno civil, las autoridades estadounidenses repartieron la isla, hicieron como un cuadrángulo así, y repartieron la isla a iglesias de distintas denominaciones. ¿Para qué? Para romper con la hegemonía de lo que era la tradición hispánica de nuestros pueblos, de la iglesia católica. Por eso cuando usted va y ve uno de los templos, dice Primera Iglesia Bautista,
fundada en el 1901, o primera iglesia episcopal, fundada en el 1902, y es esa penetración religiosa e ideológica. Toda esa conversación la tuvimos allí con esta compañera cubana, pero básicamente eso es lo que facilita el encuentro de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, que tú te puedes sentar a hablar con personas de Martinica, de Guadalupe, de Trinidad y Tobago, de Cuba, de aquí mismo de la República Dominicana, y el compañero de Haití, que vino una buena delegación, una muy buena delegación de Haití. Trajeron todo su ánimo, su inspiración, trajeron incluso un artista que nos deleitó con algunas canciones haitianas del folclore haitiano. Pues nuestra delegación de Puerto Rico, pues la componían diversas organizaciones, 1 o 2 miembros por organización. Siempre hacemos lo que se llama un comité nacional preparatorio, e invitamos a gente de movimientos sociales, de organizaciones políticas, patrióticas, revolucionarias, que quieran seguir expandiendo esos lazos de fraternidad con lo que es nuestro entorno natural, que es el Caribe, que, como decíamos el otro día, no estamos separados por agua, sino unidos por debajo, como decía Martí, esa cordillera, como la cordillera de los Andes, pero por debajo del agua. Y nos estuvimos reuniendo por unos 4 días, unos temas importantísimos que son comunes a toda la región. En el caso de Puerto Rico nos tocaba un tema que nos es muy familiar, que es el tema del colonialismo, que es el tema de la militarización. Compartimos con la isla de Martinica, que ellos también son colonia francesa, tienen la misma situación. Recuerden cuando se dio la huelga general de Martinica y Guadalupe, como el gobierno francés envió la gendarmería, como le llaman ellos a las milicias de ellos. En el caso ahora de nosotros en Puerto Rico, hemos recibido una segunda invasión militar, aunque nunca se había ido, sino que la reforzaron ahora con 16.500 lo que llaman efectivos militares de todo tipo. Y tú ves por las calles lo que serían las tanquetas o vehículos militares, ves surcar el cielo con 2 y 3, 4 helicópteros a toda hora, de todo tipo. Donde hay en la bahía de San Juan un barco hospital anclado, donde a las afueras hay un portaaviones, donde ves mucha presencia de uniformados para tratar supuestamente de organizar la logística del país. ¿Para qué un portaaviones? Bueno, es un barco insignia que desde donde despegan y aterrizan aviones, no necesita una pista como tal, y ahí pues viene. Por el portaaviones, porque la parte del aeropuerto colapsó en gran medida. ¿Se explica por ahí o tiene otra razón? Bueno, mira esto ha servido para varias cosas. Ha servido también para hacer un simulacro o un ejercicio militar de gran escala. Los portaaviones, por su desplazamiento, no pueden atracar en un sitio como la bahía de San Juan, se tienen que quedar mar afuera, y para venir desde ese lugar donde están anclados, pues se desplazan en helicóptero o en avión. Lo que tú estás diciendo es que el aeropuerto internacional quedó, ¿cómo podríamos decir? No estaba apto para recibir que aterrizaran o despegaran aviones comerciales, ya que el huracán se llevó los radares. Hay 4 radares, se llevó 3 de 4 radares. Pero ya los repusieron hasta el juego. Tuvieron que traer equipo militar para sustituirlo, porque al tú no tener para el controlador aéreo quién está entrando en tu espacio aéreo y todo lo demás, eso son cosas más técnicas. Y estuvo varios días cerrada, aparte de que no tenía energía, que había muchos escombros en la pista, que había que removerlo, y tardó varios días. Y en realidad era para eso. Recuerden que también la devastación ocurrió en las Islas Vírgenes, San Tomás, Santa Cruz, San John,
y por eso ese portaaviones estaba como entre medio de todo eso, porque hay un operativo en general. ¿Y lo del hospital allí? ¿El barco hospital? El barco hospital, pues nuestros hospitales que fueron privatizados por el gobierno de Pedro Rosselló, padre del actual incumbente Ricardo Rosselló, en su primer término del 93 al 98, 4 años. Él empezó en enero del 93 hasta el 96, que volvieron a hacer las elecciones. Él lo primero que hizo fue privatizar el sistema de salud, vender las facilidades hospitalarias, hospitales, dispensarios, centros de tratamiento, de diagnóstico y todo. Como eso ahora, 2017, está en manos privadas, los hospitales, muchos de ellos pierden la energía, la electricidad, no estaban muy bien apertrechados con generadores o con suficiente combustible, y creó toda un caos a nivel de atención. La gente que quedó herida, que incluso fue tan grande el impacto que impresionó tanto a personas que sufrieron ataques cardíacos, situaciones de shock, de estrés, y recurrían a los hospitales y no había capacidad de atenderlos. Primero porque no hay refrigeración del aire acondicionado. Tuvieron que sacar personas que estaban ahí hospitalizadas porque sufrieron daño, y ese hospital flotante lo traen para ayudar, tiene capacidad para atender 1,000 pacientes, y no se está subutilizado ahora, porque un día te dicen que solamente es para casos traumáticos que sean referidos, otras veces te dicen que no, que está abierto para todo el mundo, incluso para una cosa menor poderse atender, pero eso no se ha normalizado todavía. Y es triste ver cómo distintas agencias federales y estatales se contradicen, no se sabe quién está en mando. Ahora el gobernador... ¿Cómo que no sabe quién gobierna ahora en Puerto Rico? ¿Debe ser la Junta de Control Fiscal o los que llegaron ahora a Post María? ¿Y el gobernador qué? Tengo que decirte que la Junta de Control Fiscal ha estado ausente prácticamente en todo este periodo de recuperación. ¿Se fue de Puerto Rico? Ellos ni pasaron en Puerto Rico el huracán. Recuerda que son 7 personas que fueron nombradas por el Congreso de los Estados Unidos para dirigir las finanzas del país, que está por encima del gobierno electo de Puerto Rico, y le exige y le pide un plan, y cuando le someten el plan fiscal, ellos le dicen: no, esto es demasiado dinero en ese presupuesto, vamos a recortarlo un 10, un 15 más. Pues todo eso se quedó en el olvido. Ya el Congreso de los Estados Unidos está pensando en enmendar la ley promesa, que es la que le da base a la Junta de Control Fiscal, y entonces pues el gobierno estaba maniatado. No, fíjate esto, se supone que haya un fondo de emergencia para este tipo de catástrofe, y ese fondo de emergencia lo único que tenía eran $15 millones, una cantidad ínfima para atender un desastre de esa magnitud. La mayoría de las agencias estaban operando prácticamente sin presupuesto. Muchos de los municipios ya habían implantado lo que se llama reducción de jornada. Por razones económicas, lo que estaban haciendo era reduciéndole la jornada a los trabajadores, y ahora es cuando más tú necesitas que ese trabajador no tan solo esté su jornada completa, sino que dé algo adicional. Lo han hecho. Pero eso venía desde antes de María. Sí, eso venía desde antes de María. Pero aún y así, con todo esto que te estoy contando, pudimos llegar acá a Quisqueya, 15 compañeros y compañeras bien representados. Ya yo me olvidé de la Asamblea del Caribe, yo me quedé en Puerto Rico hace rato. Ah, sí. Sí. Bueno, yo creía que podíamos retomarlo. No, pero lo retomamos, pero ya yo estaba en la realidad. Usted es el mantenedor del programa y usted es el que dicta la pauta, así que no hay problema con no, eso. ¿Usted puede dirigir? No, para nada. ¿Cómo que para nada? Si usted es un hombre, usted es el invitado más cómodo que yo tengo. De verdad. Sí, porque usted se hace la pregunta, se y la contesto. Claro, y me ayuda en eso. Qué bueno. Yo descanso. Qué bueno. Pues mira, tú sabes que en otras ocasiones que tú me has invitado, yo he tenido la idea, gracias a Yolanda, mi compañera, un saludo allá en Puerto Rico, de traerte algún libro para que te entretengas leyendo.
y aprenda de Puerto Rico. Y aprendas de Puerto Rico. Porque esa es una cosa, Fernando, como nosotros, pueblo tan cercano, tan parecido y tan solidario, en la práctica desconocemos nuestras propias historias. Yo siempre digo que después que fui a Puerto Rico conocí los hechos de Jayuya de 1950. Yo no tenía la más remota idea de que aquello había ocurrido. Y precisamente hoy que estamos aquí, que es 30 de octubre, 30 de octubre se cumple el 52 aniversario. Eso fue en el 50, estamos 52. Estamos 57. ¿Cuánto? Oye, son 67. 67 años. Sí, porque 50 y 60 y 50 y 17, 67. 67, correcto, estamos en el 2017. Yo fui para el 65 aniversario. Tú fuiste en el 65 aniversario en Jayuya. Hoy día Jayuya está destruido. Se han caído muchos de los puentes que dan acceso a ese lugar. Hay que tomar rutas alternas. No es como para tú decir, me voy a dar un viajecito a Jayuya. Esos puentes se colapsaron con María. Sí, porque los puentes... Y todavía no lo reparan. No lo reparan porque otra de las agencias, que es la Autoridad de Carreteras, pues está sin dinero. Estaban esperando por un empréstito del gobierno de los Estados Unidos que no daría para nada, en menos de 5.000 millones de dólares, cuando estamos hablando de que la destrucción en Puerto Rico sobrepasa los 50.000 millones de dólares. Para poner puentes en distintas áreas del interior del país. ¿Qué podemos decir? Pues volviendo al tema del libro, este es un libro que se publicó este año por el profesor e historiador Che Paralitici, que habla de la historia de la lucha por la independencia en Puerto Rico. Che Paralitici. ¿De dónde es ese hombre? Bueno, él es un puertorriqueño. Y ¿Sus ascendientes? Me imagino que son griego, italiano. Corsos, eso es como un apellido corso. Él es profesor en la universidad, se llama Columbia University. Él es puertorriqueño, él es puertorriqueño y escribió este libro, es el más reciente de él. Y yo quería que a través tuyo llegara al Comité de Solidaridad con Puerto Rico. Que vamos a hacer un close-up a la portada del libro. Interesante. Es un libro de... Yankee Go Home, eso decíamos aquí en la Revolución de Abril. Es un libro de fácil... Yankee vuelve a casa. Historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico, de Che Paralitici. Eso es así. Es de fácil lectura. Bien ameno. Hay otro libro interesante, La guerra contra toda la puertorriqueñidad. Sí, así. Esa guerra contra todos los puertorriqueños de Nelson Denis, ese salió hace ya un par de años. Y es un libro muy bueno. Se enfoca en... complementa a aquel libro? No necesariamente. Son enfoques diferentes. Para una persona que no sepa la historia de lucha de Puerto Rico, él lo comienza un poquito antes de la invasión norteamericana y lo lleva hasta nuestros días. De hecho, hace un inventario de las organizaciones que las que están y las que ya no están en Puerto Rico. Así es que yo le hago entrega de este libro para que usted lo lea. Lo recibo, muchas gracias. Y entonces lo pase también. Así es que... Muy bien, muchas gracias. Fernando, en estos tiempos no se puede vivir sin energía eléctrica. ¿Cómo que no? Si nosotros llevamos ya más de 30 días viviendo sin energía. ¿Sin energía? Sin energía. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso es lo que no sabemos, hasta cuándo. Pero la perspectiva puede ser 2 meses más sin energía eléctrica en Puerto Rico. Bueno, el gobernador de Puerto Rico se comprometió con la población de decir que para diciembre de este año, para el día específico, el 25 de diciembre, que es el día de la Navidad, el 95% de los abonados iba a tener servicio de energía eléctrica. Pero a él lo desmiente el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que han evaluado la devastación y han visto cómo está el sistema de transmisión y distribución, porque la generación no ha sufrido grandes daños. La generación eléctrica, lo que pasa es que tú no puedes prender las plantas generatrices si no tienes cómo distribuir y transmitir esa energía a los hogares, a las industrias, a los comercios.
pues el más que manda del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos públicamente dijo que el gobernador estaba equivocado, que hasta febrero del 2018 no iba a haber energía a la gran parte de la población. Y hay personas que se aventuran a decir que puede llegar a los lugares más remotos hasta dentro de un año. ¿Quién dirige entonces esa política de energía eléctrica hoy en estas circunstancias? ¿El gobierno local o la parte de intervención? Ahora, cuando se supone que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una junta de gobierno que fue destituida por el gobernador, había incluso personas de esa junta que representaban al sector del abonado residencial y del abonado comercial. El gobernador se dio a la tarea, después de haber ganado las elecciones en noviembre del 2016, de destituir a los miembros de las juntas de gobierno de las distintas corporaciones públicas para que fueran personas nombradas por él que respondieran a sus intereses y, como quien dice, fueran de su confianza. Nos coge esta situación donde en la Autoridad de Energía Eléctrica destituyen a los miembros de la junta, donde nombran a una persona que ya habíamos comentado por aquí que se le vincula con la empresa Odebrecht acá en República Dominicana, el ingeniero Ricardo Ramos, y él contrata una compañía en el estado de Montana, una compañía de nombre Whitefish, pez blanco o peje blanco, que cuando usted hace una búsqueda rápida por los medios de la internet, esa compañía lo que tiene son 2 empleados a tiempo completo. Y tengo entendido que un periodista norteamericano fue hasta ese lugar a ver dónde radican sus oficinas, y resulta que allí lo que hay es unas cabañas, no hay oficinas corporativas como tal. Pues a esa empresa, fundada en el 2015 con 2 empleados, se le otorga un contrato millonario de 300 millones porque supuestamente ellos tienen la capacidad técnica para levantar el tendido eléctrico de Puerto Rico en poco tiempo, y ha creado toda una bola de nieve que ha ido creciendo, donde incluso vinculaba al secretario del Interior de los Estados Unidos, donde ya la Casa Blanca se desvinculó de eso, donde senadores, congresistas norteamericanos han pedido investigar. De hecho, uno de ellos, de apellido Bishop, le ha dado hasta el 2 de noviembre a la Autoridad de Energía Eléctrica para que le entregue todos los documentos de la contratación. El gobernador no le costó más remedio que pedir que se cancelara el contrato con la Whitefish por 300 millones. Se rescindió el contrato, pero aún así en menos de un mes ya le han desembolsado 10.9 millones. Mira qué rápido son para pagar cuando todavía no se ha visto. 10.9 millones de los 300 millones. Y ellos defienden el contrato y defienden su expertise, su experiencia en ese tipo de trabajo. Pero otro senador que corrió para la candidatura al presidencial, la precandidatura presidencial, porque compitió con Hillary Clinton, el senador Bernie Sanders, dijo: esto huele mal. Y se ha convertido prácticamente en un Watergate en Puerto Rico, esta cuestión de la electricidad. Mientras tanto, las personas humildes y trabajadoras, estudiantes, amas de casa, personas incapacitadas, ancianos, siguen esperando por volver a ver la luz o la energía eléctrica en Puerto Rico. Y ustedes saben que cuando llega la noche, la oscuridad para personas puede ser hasta algo que los deprima. Recuerda que no tienes acceso a ver siquiera la televisión o escuchar la radio, el abanico, la radio, no tienes el abanico, no tienes agua fría, no puedes lavar la ropa, te tienes que comprar las antiguas tablas de lavar para lavarla, o gente que ha ido al río a lavarla. Así es que se ha trastocado lo que es la vida cotidiana, la vida diaria del puertorriqueño, y por eso hemos venido aquí a buscar solidaridad con Puerto Rico. Lamentablemente, y queremos públicamente dar agradecimiento al pueblo cubano. El compañero Elio Gámez estaba aquí. Cuba se ofreció a enviar brigadas de médicos para allá
no para estar en un sitio esperando a que llegue el paciente, sino para tirarse a los campos, tirarse a la ruralía, a atender gente. También se ofrecieron brigadas de trabajadores eléctricos para levantar el sistema. A través de nuestro gobierno ni las gracias se le dieron por ese ofrecimiento. Ustedes saben que el huracán Irma azotó toda la costa norte de Cuba y en pocos días ya el 87% estaba... ¿El gobernador como tal tiene capacidad, autoridad para permitir la entrada? No tiene esa autoridad. ¿O no tiene voluntad? No tiene la voluntad, pero aunque la tuviera, no tiene la capacidad legal, jurídica para hacerlo, ya que eso le compete al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo mismo ha hecho el gobierno bolivariano de Venezuela a través de Nicolás Maduro, el presidente obrero, de querer enviar un barco a Puerto Rico. Primero uno que saldría desde los mismos Estados Unidos, en Houston, en Texas, de la compañía Citgo, que es una compañía subsidiaria de PDVSA, con 50,000 barriles de combustible diésel, que escaseó y escasea todavía en Puerto Rico. Donado. ¿Y quién lo recibiría en Puerto Rico? Bueno, eso el que lo reciba hace negocio porque lo va a vender. Sí, lo va a vender, pero ellos ya habían hecho acuerdos con organizaciones sin fines de lucro para que lo pudieran recibir y distribuir. Pues también eso fue rechazado. El gobierno de Venezuela también ofreció enviar 100,000 cajas con alimentos, unas cajas que ellos también le reparten a la población allá para tratar de romper ese cerco de desabastecimiento que tiene la oligarquía venezolana allá. Y más que necesario, más que agradecido con esa ayuda, y no han querido. O sea, que entonces es un gobierno así, es un gobierno para la gente, es un gobierno pensando en la gente. Ese es el mismo gobierno que va a los 4 años, ahora me imagino que irán antes de las elecciones del 2020 a solicitarle, a pedirle el voto para que lo reelijan, cuando en un momento de necesidad le han dado la espalda. O sea, hay cosas que uno no entiende en el mundo de hoy, Fernando Quiles. En España, la zona autónoma de Cataluña proclama su independencia, donde uno supone que la gente tiene cierta estabilidad, se sienten hasta un momento español. Tiene el mejor equipo de fútbol del mundo, el Barça. ¿Es de ahí? Sí, el Barça de Barcelona. ¿Y el equipo está de acuerdo con la independencia? No le he preguntado a Messi ni a esa otra gente que van con él. Y entonces aquellos quieren su independencia de España y se da el forcejeo. ¿Y por qué el gobernador dice, bueno, si ustedes no quieren en la situación de mi pueblo? Porque se supone que el gobernador es puertorriqueño y debe tener una identidad, una afinidad, una manera de pensar o de ser o de actuar, la música, el deporte, la bandera, el idioma, cuantas cosas. Y él no puede decir, empantanarse así, yo recibo a lo que viene de Cuba, de Venezuela, y ¿cómo es la cosa? Lo que pasa es que cuando tú tienes a una persona joven, como el caso de él, que todavía le queda un largo trecho por recorrer, tanto en lo profesional como en lo político, que ya alcanzó una meta grandísima, ser gobernador de Puerto Rico a la edad que tiene, pues hacer una acción como esa sería, ¿cómo decir?, cancelarlo, descarrilarlo, y su futuro político se vería... porque el imperio lo puede cancelar. Sí, el gobierno federal. Sí, lo ha hecho. Por ejemplo, nosotros tuvimos a un gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, que le erradicaron cargos federales porque recibió unos trajes, y eso lo que hizo fue que le tiró una sombra, y por eso tuvo que salirse de la carrera política. Pasó con el pasado gobernador Alejandro García Padilla, cuando sus más cercanos colaboradores estuvieron envueltos en un esquema de venta de influencia. Y es que cuando ellos quieren cambiar el partido que está en el poder y seguir manteniendo ese status quo
de colonia permanente de los Estados Unidos. Lo pongo en aprieto, Fernando Quiles, en los últimos 5 minutos del programa. Vamos a ver. Si en estas condiciones fuera gobernadora de Puerto Rico una mujer como María de Lourdes Santiago, o Dalmao, o fuera Juan Dalmao, fuera Rubén Berrío, o fuera Juan Camacho, o fuera Rafael Cancel Miranda, o fuera Oscar López, guardando la distancia entre los nombres que he mencionado, son pesos diferentes, ¿verdad? Sí. Porque Rafael Cancel Miranda y Oscar López no es el nivel de los otros. Bueno, Rubén Berrío es una personalidad. ¿Cuál pudiera ser la actitud? La actitud totalmente diametralmente opuesta A la de este gobernador. a la de este gobernador. Y de hecho mencionaste a 3 figuras del Partido Independentista que ellos llevan tiempo propulsando la Asamblea Constituyente para discutir la cuestión del el estatus político. Una cosa similar a lo que ha hecho Venezuela, de instaurar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, es refundar el país, olvidarnos de lo que tenemos, que ya hemos visto como un fracaso, que no ha servido bien, que se ha destapado ahora después de 65 años. Porque ese camino sería importante asumirlo. Sí, es importante asumirlo, y no tan solo está esa propuesta del PIB, sino que hay una propuesta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que también tiene una comisión para eso, que fue un compromiso que hizo el señor Alejandro García Padilla, pasado gobernador, que si el gobierno de Obama no hacía nada, él iba a activar eso de la Asamblea. Y no hizo nada. Y no hizo nada, porque son así. Pero lo del PIB cumplirían eso. Por supuesto que lo cumplirían. ¿Por qué los puertorriqueños que quieren independencia no asumen una propuesta electoral que encabece el PIB para darle salida política? Yo espero que al quitársele ahora la careta, ¿quién tenía careta? El gobierno, las agencias, las oficinas. Ahora podemos ver desnudo lo que es el gobierno que teníamos, el desastre que teníamos, que ha sido destapado por los vientos del huracán María, la ineficiencia, la desorganización, el desbarajuste total de materia fiscal. Hemos visto que ni siquiera la empresa privada, que se jactaba de ser lo más eficiente, ha podido trabajar eficientemente y organizadamente. ¿Sabes? Todo eso era una falacia de que ellos, y por eso ellos querían achicar y desmantelar el gobierno de Puerto Rico, para entonces que se privatizaran esos servicios que se le da a la ciudadanía, que cada día son menos. ¿Sabes? ¿Cómo es posible que antes del huracán la secretaria de Educación, lo que ustedes llaman ministro, o el Ministerio de Educación, autorizara el cierre de 180 escuelas y consolidar a estudiantes de una escuela en la otra, en otro sector, en otro barrio, quizás hasta en otro pueblo, que al día de hoy no han comenzado todavía las clases? María cerró todo. María cerró todo, paralizó todo. Hasta la universidad. Hasta la universidad, que se supone que iba a empezar hoy. No he visto las noticias. No hay condiciones para empezar. No hay lo primero que leí ayer es que hay 400 estudiantes que se hospedan y el hospedaje de la universidad no está en condiciones. Entonces, ¿dónde se van a quedar esos estudiantes? Que muchos de ellos son de pueblos del interior de la isla, que le queda distante. Pues no sabemos, será a lo mejor en apartamentos o casas solidarias de gente en lo que se repone la situación. Veremos a ver. Muchos de esos salones tienen hongos, esporas, por la humedad, por la rotura que recibieron, que podría ser peligroso respirar eso y adquirir una... Pero nada, seguimos luchando y agradecidos de ustedes por preocuparse por nosotros. Ese mismo calor caribeño lo recibimos en la asamblea de todos y cada uno de los que participaron allí. Así que a nombre de nuestras respectivas organizaciones y el pueblo de Puerto Rico, le damos las gracias por la hospitalidad. Muchas gracias a Fernando Quiles por estar con nosotros. Y siempre estar con nosotros, porque muchas veces nos llama desde San Juan para participar en el programa con algunos comentarios que le pedimos para que nos edifique cómo marchan las cosas en Puerto Rico. Lo propio hacemos con José Ibarra desde Caracas, Venezuela, que siempre le pedimos que nos llame para que nos informe cuál es el pulso de la situación. Y gracias a Fernando, y la verdad que la situación por la que hoy atraviesa Puerto Rico es muy doloroso, y nosotros lo sentimos como si fuera nuestro propio dolor.
Es una lástima que Puerto Rico tenga esa condición colonial y que no pueda recibir la solidaridad material que, dependiéndose de algunas cosas, los pueblos de América Latina pueden hacer llegar a los hermanos puertorriqueños, pero la política imperial no lo permite. Ni llevan ellos los recursos que se necesitan, pero tampoco permiten que otros los lleven. Es como que uno tiene que pensar que son unos desgraciados los que dirigen la política imperial, porque el ser humano no le interesa, no le importa, no le duele, y todo está pensado en fines políticos, de sometimiento, de sojuzgamiento. El ser humano al gran capital no le importa, no le interesa. Por eso todo el tema de la salud, cómo se ha establecido que todo es un negocio. Yo me leí ayer algo que me enviaron: el cáncer no existe, el cáncer no es una enfermedad, es un negocio lo que han hecho, con una explicación que a uno lo lleva a darle crédito a ese enfoque, a ese punto de vista. Pero son de las cosas que pasan en este mundo de Dios. Don Fernando, gracias por estar con nosotros, y hágale llegar nuestro saludo a Yolanda Vázquez, a la comandante Milagros Rivera, a Candy Valderrama, a Eladio Santos Aponte, al poeta Juan Camacho, nuestro saludo, nuestro abrazo, y a toda esa gente buena de Puerto Rico que uno quiere, con la que uno ha compartido. Tuve la oportunidad de saludar a todos los amigos de Puerto Rico que vinieron a la Asamblea de los Pueblos del Caribe. No se pierde, recuerde que en diciembre lo esperamos en Bonao. Vamos a tratar de estar acá. Acá lo esperamos. A ustedes muchas bendiciones, y mañana, Dios mediante, tendremos aquí en esta ventana de compromiso con la patria a Narciso Isa Conde. Vamos a la pausa. No, a la pausa no. Terminamos. Hasta mañana.